El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Geografía del universo, o más bien del multiverso DC, algunas dimensiones del multiverso DC. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy tocaremos un top de 6 dimensiones raras del universo DC, o más bien del multiverso DC, y una ñapas sorpresa, o que hacen quizás parte de ese universo que ha construido con todos los años el universo DC. En esta ocasión hablaremos tanto del mundo de donde proviene Raven, Azarat. Hablaremos también del mundo de Nightmaster, conocido como Mirra. También hablaremos algo de la quinta y la sexta dimensión. Y obviamente la forja de mundos. Y concluiremos con el Wonderworld. Y así como una sorpresa de ñapa. Si quieres más mundos para tratar de la geografía del universo en otro video, déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más, comencemos. Azarat era un reino interdimensional que existía entre los planos de las realidades conocidas. Este mundo fue creado en las historietas de los Nuevos Jóvenes Titanes volumen 1 número 3 que se publicó en el mes de enero del año de 1981, creado por Mark Wormers y George Pérez. Según la historia de Azarat, alguna vez fue un verdadero paraíso con cielos azul verdosos y nubes carmesí. Las calles estaban pavimentadas con mármol macizo y los edificios estaban realzados con columnas de oro puro. Hace cientos de miles de años, una misteriosa mujer conocida como Azar convenció a un grupo de humanos terrícolas para que abandonaran los caminos de los seres humanos y abrazaran un nuevo mundo de paz y prosperidad. Nunca se había revelado si Azar era nativa de la Tierra o si era originalmente que provenía del mundo de Azarat o incluso de algún mundo similar. Liderando a sus pupilos desde la Tierra hasta Azarat, los guió y les enseñó los caminos de la paz durante más de 2 siglos. Estos hombres y mujeres establecerían el templo de Azarat y formaron una sociedad mística. Hace siglos, decidieron purgar sus cuerpos de todo mal. Utilizando encantamientos místicos, exorcizaron las pasiones más oscuras de cada una de sus almas y las arrojaron más allá de la gran puerta al limbo. Sin embargo, estas oscuras emociones descartadas no se disiparon en el éter. Simplemente se fusionaron y se fusionaron y se fisionaron, etc. Fueron justamente entre las infinitas dimensiones del más allá de la gran puerta que en otra dimensión estas fuerzas oscuras se fueron convocando durante una ceremonia mística y tomaron forma física por primera vez. Este ser se le llamó a sí mismo al que vendría a ser conocido como el demonio Trigon, o sea, es decir, emociones negativas, ¿no? Todo lo que se formó a través de eso, y demostró ser un demonio interdimensional incomprensiblemente poderoso y fuerte del más alto orden, incluso del nivel de Darkseid. Después de servir como líder espiritual del pueblo de Azarat durante más de 200 años, Azar simplemente falleció. Cuando murió, su nombre, título y espíritu pasarían a ser el título de los siguientes sucesores en el cargo. En este caso pasaría a su hija, quien a su vez lideró y pastoreó a su pueblo de Azarat durante 300 años más. Siguiendo la tradición, la hija del segundo Azar, también llamada Azar, por cierto, asumió el papel de líder espiritual y continuó guiando al pueblo de Azarat hasta la era moderna. Hace más de 2 décadas en el planeta Tierra, una mujer llamada Angela Roth había caído en desgracia, por lo cual se involucró en un círculo ocultista. Aunque eran aficionados en el campo del ritual satánico, intentaron invocar al demonio. Lo que lograron fue conjurar a alguien mucho peor. En este caso fue el demonio Trigon, quien surgió y tomó a Angela Roth como su esposa o novia. Esta quedó embarazada, obteniendo a una hija, y luego terminó por abandonarla, esperando pacientemente el día de que pudiese llamar a su descendencia a su lado.
Trigon manipuló a los sacerdotes de Azarat para que viajaran a la Tierra en búsqueda de Angela Rod, sabiendo que su madre, o más bien que la madre de su hijo, de que ella pronto nacería, estaría a salvo bajo el cuidado de estos pacifistas. Encontraron a Angela y la llevaron hasta Azarat, donde pasó a llamarse Alela, el ángel mensajero. No todos en Azarat estaban contentos de saber que la esposa de Trigon estaba entre ellos, pero Azar y el alto magistrado Coman se dieron cuenta de que si permitía que si la hija de Trigon creciera en la Tierra, su existencia amenazaría toda la existencia de vida en su planeta, y que de hecho también el propio universo entero. Poco tiempo después, Alela daría a luz a una hija a la que se le dio el nombre azariano, Raven, es decir, Rachel Roth, de quien en el mismo momento en el que nació como Raven, toda la realidad de Azarat cambió para siempre. Raven describió una vez el momento de su nacimiento y sus efectos en Azarat. Sus cielos de esmeralda se volvieron negros con la muerte misma. El dulce olor de Gossamer se convirtió en el olor acre de Brimstone. Nuestro mundo tembló y retumbó con protestas, y la paz se convirtió en miedo. La vida se convirtió en muerte. El magistrado de producción de alimentos Juris sintió que la existencia de Raven amenazaba la santidad de toda la vida en Azarat. Para salvaguardar a su pueblo, decidió violar la ley más sagrada de Azarat, quitar una vida humana. Tratando de arrebatarle a Raven de su niñera, intentó arrojarla a la niña a través de una gran puerta hacia el reino del limbo que separa a Azarat de otros mundos y planetas transdimensionales. Sin embargo, al abrir dicha puerta, se expuso al incomprensible poder de Trigon, quien lo desintegró con una mística explosión mágica de energía dorada y brillante. Raven, sin embargo, resultó ilesa, claro, por tener descendencia demoníaca. Azar se encargó de criar personalmente a Raven, consciente de que Raven poseía el poder y la capacidad de controlar y manipular libremente las emociones. Se dio cuenta de que la única forma de salvaguardar a la niña era negarle el poder y la capacidad de sentir cualquier emoción. Ella fue la mentora de Raven durante más de 10 años, antes de que la vejez de la propia mujer finalmente alcanzara a Azar y ésta falleciera. En el hecho de su muerte, Azar le dio a Alela el deber de continuar la educación de la propia hija. Durante los siguientes años, Raven sintió que la influencia maligna de su padre crecía lentamente dentro de ella. Cuando tenía 18 años, entró en el templo de Azarat, abriría la gran puerta y se encontró con su padre por primera vez. Este encuentro impulsó a Raven a manifestar por primera vez su poder del alma, y en esta parte de sí misma que era su lado oscuro, es decir, la parte que correspondía a la herencia que le daba su propio padre. Al darse cuenta del peligro que realmente representaba Trigon, Raven huyó de Azarat y vino a la Tierra, donde trataría de buscar ayuda en un día en el que se convertiría en una gran batalla, es decir, los acontecimientos que reunirían justamente después de mucho tiempo a los jóvenes titanes, después de la época en los 70, cuando fue escrito por primera vez sus primeras historias. Aunque se supone que en la historia oficial inicialmente buscó ayuda de la Liga de la Justicia, a pesar de que ellos enfrentaban otro tipo de crisis aún más importantes, sin embargo fue el que permitió que reuniera un nuevo equipo de jóvenes titanes para esta ocasión. Esto se cuenta justamente en el DC Comics Presents, donde ocurre esta historia que fue publicada en los años 80, y luego pasaríamos a los cómics de New Teen Titans de Workman y Pérez. Por tanto, ella no logró evitar que de todas maneras Trigon perforara el velo de entre realidades, es decir, entre dimensiones. Ella de todas maneras tendría que regresar a Azarat y suplicaría a los sacerdotes que intervinieran, pero ellos simplemente tuvieron que negarse, obviamente para no arriesgar las vidas de su sociedad. Trigon siguió a la propia Raven hasta Azarat y estaba él perfectamente listo para sitiar el mundo entero. Sin embargo, pero Raven logró al menos detener brevemente el ataque, ofreciéndole un trato.
A cambio de dejar a Azarat y a la Tierra en paz, Raven acordó regresar con él a su reino inferior y a aceptar el papel de su hija. Trigon simplemente estuvo de acuerdo, pero en secreto planeó regresar a Azarat y poderlo destruir a manera de traición. Los nuevos jóvenes titanes que se habían negado a permitir que Raven se sacrificara en esta historia, que terminan ayudándola, por lo que imploraron al sacerdote de Azarat que los ayudara a encontrarla. Una vez más, los sacerdotes se negaron a comprometer su pacifismo. La única que accedió fue la madre de Raven, Arela. Finalmente ella logró que cedieran y llevó a los héroes adolescentes a la gran puerta para que sirviera como un puente entre las diferentes dimensiones. Ella terminó acompañándolos en un viaje al mundo de Trigon para ayudarlo a combatirlo. Lograron al menos impedir que Trigon ingresara al reino de Azarat y que Arela se encargase de proteger el portal, asegurándose de que Trigon nunca pudiese regresar. Aunque esta táctica tuvo éxito durante muchos años, Trigon finalmente acumuló suficiente poder como para salvar las dimensiones una vez más y poder invadir Azarat. Envió hordas de demonios alados que quemaron toda la tierra, matando a todos los que residían dentro del templo de Azarat. Los jóvenes titanes, acompañados por la ex compañera de equipo Lilith Grey, es decir, Omen, llegaron e intentaron tratar de salvar a los azaratatianos, pero fueron superados en número y todo Azarat quedó reducido simplemente a una desolada llanura de fuego, rocas rotas y cenizas. Años más tarde, los espíritus incorpóreos de todo Azarat echaron raíces dentro del cuerpo del metahumano Jericho. Corrompidas por la maldad de Trigon, estas almas envenenaron a Jericho y lo utilizaron para tomar el control de la criminal Wild West, o más bien de la sociedad Wild West. Jericho regresaría a las ruinas de Azarat y erigió allí una base de operaciones. Hizo que sus News secuestrasen a varios miembros de los titanes y los trajeron de regreso a su base, donde los conectaron a una máquina de transferencia. La intención de las almas de Azarat era utilizar a los titanes como cuerpos físicos anfitriones para albergar a sus espíritus incorpóreos. Los titanes fueron rescatados por un grupo formado por Arela, Destro, The Terminator, Panta y Phantas. Durante el conflicto, Destro se vio obligado a quitarle la vida a su propio hijo Jericho. Entre los puntos de interés, pues tenemos en cuenta el famoso templo de Azarat que ya hemos mencionado arriba. También conocido simplemente como el templo de Azarat, se parecía más a una ciudad que a un templo real. Aquí era donde vivía y oraba el pueblo de Azarat. Raven nacería y crecería allí, y su madre Arela también se quedaría allí por algún tiempo. También encontramos la mencionada gran puerta, que dentro del templo de Azarat había un portal gigante a los reinos inferiores. Fue aquí donde Juris, preocupado, intentó expulsar a la joven bebé Raven al éter. Sin embargo, al abrir la puerta, el poder de Trigon la desintegró, pero salvaría a la niña. Y luego está la tumba de Azar, que este fue el lugar de descanso de todos los que se hicieron llamar Azar durante todo este tiempo. Estaba ubicado cerca del templo de Azarat. Durante la segunda invasión de Azarat por parte de Trigon, la tumba fue uno de los primeros lugares atacados por los secuaces demoníacos de Trigon. Entre los residentes de esta dimensión se encuentra Arela, que ya lo hemos mencionado, que después de haber concebido a la hija del cual se convertiría en la hija del demonio Trigon, Angela Rod estaba dispuesta a quitarse su vida. Sin embargo, los sacerdotes de Azarat la encontraron y la convencieron de que regresara con ellos a su templo. Ya en Azarat le entregaron a Arela y daría a luz a su hija Raven. Arela permanecería en el templo de Azarat durante algún tiempo, pero finalmente regresaría a la Tierra cuando Raven quedó ya en la situación en la edad adulta. Por otro lado, hablamos también de Azarat, que Azarat, en este caso, quien sería conocida como Azar era una mujer mayor de cabello largo y blanco, descrita como casi una especie de semidiosa. Supervisó la educación y entrenamiento de la joven medio demonio Raven. Azar moriría más tarde, pero su espíritu seguiría vivo y fue lo suficientemente fuerte como para que finalmente envolviese y destruyese al demoníaco padre de Raven, Trigon, al menos en alguna ocasión. También encontramos al alto magisterio conocido como Common,
que era el alto magistrado de Azarat. Su autoridad solo era superada por la de la propia Azar. Coman entendió la amenaza que representaba Raven y supo que por el bien de todos tenía que ser drenada de toda emoción. No podía permitirse el lujo de saber que el amor o el odio no tomarían el control de ella. Con este fin, se aseguró de que Raven nunca formase un vínculo familiar con su madre Arela. Otros personajes están Galia, que era la niñera de Raven de Azarat, en la propia Azarat, cuando Raven todavía era una bebé. También tenemos a Yuris, que era el magistrado de la producción de alimentos de Azarat. Temiendo que la hija de Arela en algún tiempo llegaba a destruir a Azarat, Yuris intentó de hecho matar a la pequeña Raven arrojándola al vacío del limbo. Sin embargo, su plan fracasó a costa de su propia vida y tras la muerte de aquel hombre, Raven quedó al cuidado del fundador del templo, Azar. La propia Rachel, o sea, Raven, aunque fue concebida en la Tierra, Raven en realidad nació en el templo de Azarat. Se crió bajo la tutela de la propia Azar hasta los 16 años, momento en el que ella viajó a la Tierra en preparación para la llegada de Trigon. Al mismo tiempo se considera que en Azarat también viven las almas de Azarat. Con el paso de los años, la influencia maligna de Trigon comenzó a envenenar las almas de la gente de Azarat. Al no poder ya sostener sus propias formas, viajaron a la Tierra para buscar cuerpos sustitutos que contuviesen sus esencias vitales. Allí descubrieron que la única forma mutante del titán conocido como Jericho sería un anfitrión ideal, por lo que se instalaron dentro del cuerpo de él para tratarlo de, digamos, someterlo y volverlo loco, y lo utilizaron para establecer la sociedad de los News. Con los recursos de la sociedad de los News, es decir, los White Wisps, como se conoce también, a su disposición, las almas de Azarath intentaron crear cuerpos anfitriones genéticamente perfectos para sus almas descarriadas. Sin embargo, este complot fracasó y la sociedad de los News o de los White Wisps fue destruida. También tenemos a Tyrion, que era uno de los ciudadanos de Azarat cuando Riven tenía 10 años. Le entregó un ave enferma y observó cómo la joven empática utilizaba sus poderes engendrados por los demonios para absorber las heridas del pájaro en sí misma, otorgándole así una nueva vida. También está otro personaje conocido como Tainan, que era un hombre de Azaratian, o sea, de Azarat, y el primero en alertar sobre el hecho de Raven al alto magistrado, justamente Coman, que era su líder, cuando esto sucedió justamente cuando Azad estaba por fallecer. Algunas curiosidades, según al menos en la continuidad de las series animadas y otros cómics. En la serie animada Los Jóvenes Titanes, Raven invoca el nombre de Azarat como parte de su mantra hablado, y todos conocemos su famosa frase Azarat Metrion Sintos, y que después se canonizaría en los cómics. En el Action Comics volumen 1 número 534, Lord Satanis invocaría el hechizo de Azar desde esta tierra perdida en una dimensión de nacimiento, lo que implicaría que pudo haber nacido en Azarat en algún futuro lejano. Mirra, pues a diferencia de Azarat, esta es otra dimensión mística, pues resulta que hace 1000 años el rey y Farben, un mago al servicio de este, regalaron dos armas encantadas a dos valientes guerreros, la espada de Nightmaster Natch y la masa de la niebla a Broom. Broom, sin embargo, se corrompió por su poder y trató de deponer al rey con la ayuda de Farben. Natch lucharía valientemente para defender al rey, pero Farben lo desterró a la dimensión de la tierra. La influencia mística de Bronn y sus descendientes los brujos hizo que el pueblo de Mirra se arrugara y fuese feo. De hecho, este es una especie de mundo con una característica medieval y apareció en los cómics de Shopgate volumen 1 número 82 del mes de mayo de 1969, creado en las historias de Dennis O'Neil y Jerry Gradanteri. Algunos puntos de interés tienen muy en particular con dos personajes que ya hicimos de alguna manera una reseña en los canales, explicamos la biografía de Stalker y The Club. Entre ellos se encuentran algunos de los lugares más importantes como Geran y Pitaria, que están relacionados a los personajes anteriormente dichos. Entre otros mundos encontramos el Reino de Solto, los acantilados de la Bruja de Hielo, el Ducado y la ciudad del Duque Spears, el Abismo de la Melodía, el Valle de las Sirenas, la tierra montañosa de Sas o Patria de Dark, el Bosque de las Sombras, o también conocido como el Hogar de los Put-Ons,
las islas flotantes, un lugar conocido como Tranquility, el desierto de Plata, el Nexus del Canal, el desierto negro, las llanuras pintadas, la cuenca Betzle, las montañas Farben, Valle de los Cristales, el Palacio de los Brujos, el Gancho Inferior, Mar Fundido, un país que lleva un nombre muy parecido a Netegerent, perdonen la traducción, el Ducado de Psychos, el de Tingborn, el dominio aterrador, el pueblo de los Dumpos y la isla de Fabertos. Algunos de los personajes bien conocidos que han tenido aventuras en este mundo medio con un tono similar a la Tierra Media, se podría describir así Mirra, que incluso ha tenido apariciones en los cómics del universo Vértigo, y asimismo han aparecido personas tales como Blue Devil, Nightmaster, Dark, el mismo Boss, el Duque Spears, el Rey Solto, los Brujos de Mirra. También está otro personaje que se llama Club y Stalker. 3. La quinta dimensión. La quinta dimensión es una realidad interdimensional que existe fuera del continuo espacio-tiempo normalmente aceptado. Debido a sus propiedades de 5 dimensiones, esta realidad funciona a partir de un conjunto de física completamente distinta a los que se encuentran en entornos tridimensionales normales. Su primera mención o aparición se debe en los cómics de la Mujer Maravilla, volumen 1, número 4, que se publicó en el mes de mayo de 1943, creado por Don Cameron y William Morton Marston en una historia de la continuidad de Tierra 2. Bueno, la historia de esta dimensión como quinta dimensión es que actúa como un reflejo de la imaginación y el subconsciente. Según Paula von Gunther, creó un rayo subconsciente de una especie de rayos X que utiliza rayos kappa para mirar hacia la quinta dimensión y comprender cómo los cautivos se ven a sí mismos y qué piensan realmente. Los prisioneros protestaron por su uso debido a que era invasiva, que es dicha capacidad la que tiene dicha propiedad, a pesar de que las imágenes eran prácticamente resúmenes y no pensamientos reales. El orgullo y la arrogancia de Scary, por ejemplo, significaron que el uso del dispositivo sobre el que se mostraba una imagen de él como un hombre fuerte disfrazado de Superman con sombrero de copa y cigarro. Un personaje conocido como Sif o Sif o SR Triple F, bueno, perdonen la forma de pronunciar porque los nombres de los personajes de este mundo son innombrables por la forma en que se pronuncia su nombre, y ya me darán cuenta cuando conozcamos a Mrs. Spirilip, ¿no? El famoso enemigo de Superman, es que este personaje Sif es el mundo natal de una raza de seres traviesos que manipulan las propiedades de su dimensión como una forma de superciencia, aunque en ojos humanos nos parecería magia. El habitante más reconocible de la quinta dimensión es precisamente el que hemos mencionado, Mr. Mrs. Spirilip. Otro héroe famoso de los orígenes de la quinta dimensión es también GC el Rayo, mejor conocido como Thunderbolt. GC, quien originalmente fue considerado un genio mágico, es más famoso por sus aventuras con la Sociedad de la Justicia de América en la década de los 40. De hecho, es uno de los personajes mejor recordados de Johnny Thunder. En la continuidad, otro ejemplo de la Arrowverse explica que la quinta dimensión es también un plano superior de existencia habitado por una serie de diablillos, seres mágicos que parecen tener habilidades divinas en los reinos inferiores y estando siendo gobernado por el rey loco conocido como Big Spix, junto con su hija Nigili Spix y su hijo Big Spilly. Bueno, es una extraña referencia a los mismos personajes con los cuales suele tener alguna relación Superman. Hace siglos Nick Gilligis, como se llame, perdonen, no lo pronuncio correctamente porque es un nombre bastante impronunciable, intentó conspirar con su hermano para destronar a su padre y gobernar la dimensión hogareña. Sin embargo, el príncipe Blixley la traicionó, o princesa en este caso, y dejó que la Guardia Real la arrestara. La princesa perdió sus poderes, fue desterrada de la quinta dimensión y enviada a la zona fantasma. En el 2017, el Mr. Mrs. Spirilip viajó desde la quinta dimensión a Tierra 38, donde conocería a Supergirl kryptoniana, o sea, la serie de Supergirl,
que finalmente logró obligarla a regresar a un mundo natal después de que usó sus poderes para causar el caos en Ciudad Nacional. A pesar de la destrucción del multiverso de este universo de series de CW, la quinta dimensión y sus residentes no fueron afectados por la ola de antimateria y aún conservaban recuerdos de los eventos previos a la crisis. En algún tiempo después, Nigilix, o como se escriba, pudo escapar de la zona fantasma y planeó regresar a la quinta dimensión para asesinar a su familia y conseguir el trono para ella. Sin embargo, Supergirl y sus amigos pudieron detener su plan maestro y desterrarla una vez más, nuevamente a dicha zona fantasma. Quizás lo más reconocible de este mundo es Mixípolis. En la continuidad de Tierra 1, Mixípolis era la ciudad metropolitana de la quinta dimensión, de donde reside Mr. Mxyzptlk y Batiduende, quien terminó modelando según la ciudad de Metrópolis. Y Sif, que es de un mundo extraño de la quinta dimensión, que es hogar de las criaturas conocidas en la Tierra como diablillos o genios, al menos eso es lo que se considera. Otros personajes aparte de Mxyzptlk y la señorita Stilix, que era la esposa de Mxyzptlk, perdón, tampoco se pueden pronunciar porque es impronunciable. Tenemos a Nick Mulk, al señor Genius, en este caso hablamos de, obviamente, otro personaje de la continuidad, a Quiz, a GC el Rayo, es decir, a Thunderbolt, y el Batiaca, o más bien conocido como el Batiduende. Y de los refuerzos solamente son exclusivos el personaje del rey Bix, el príncipe Brixley o la princesa Nixiliquistins, no sé cómo se pronuncia, pero es un nombre bastante impronunciable, y una versión del reverso de Mxyzptlk. Cuarto, la sexta dimensión. Esta sirve como una sala del control del multiverso que se encuentra en la cima de la escala multiversal. Según la historia que se publicó en la Liga de la Justicia de América volumen 1, número 52 de mayo de 2001 a la JLA de Morrison, la sexta dimensión es un reino final y es un plano muy elevado de la existencia en el multiverso cuyos habitantes existen más allá del tiempo y del espacio. Son capaces de cosas que están más allá de la imaginación de la mayoría de los seres vivos. Este es un reino más allá de la comprensión, donde todo se desmorona excepto las verdades que nunca deben verse. Es donde el multiverso ha sido y fue y siempre será diseñado y puesto en movimiento. Allí reside, o se supone que residió en algún momento, la creadora del multiverso Perpetua, que también se le conoce como la madre de la creación, junto a sus 3 hijos, el forjador de mundos, el antimonitor Mobius y el supermonitor, que es mejor conocido como el overmonitor, que se supone que aquí son los únicos seres que se sabe que han residido dentro de la sexta dimensión. Si por alguna circunstancia extrema alguno de los 4 residentes es destruido, se reforma estos mismos, o sea, por decir, si murieron en cualquier otra aparición de otra dimensión del multiverso, pues ellos reaparecen renaciendo o se reforman en la sexta dimensión. Es casi imposible obtener acceso a la sexta dimensión a menos que el multiverso esté en peligro, como si se rompiese el mismísimo muro de la fuente. Esto ya había ocurrido en las noches oscuras metal. Precisamente nos lleva a el señor Mxyzptlk, siendo una criatura de otra dimensión conocida como la quinta dimensión, a la cual ya mencionamos anteriormente. Solo se ha podido abrir un portal a través de él cuando el muro de la fuente, es decir, más allá de los límites de la realidad, se había roto, un acto que consumió en gran parte su propia energía. Por ello nos lleva a los acontecimientos en que la sexta dimensión estaban completamente más allá de la percepción y comprensión humana y son atemporales incluso para el propio Mr. Mxyzptlk. Ya como hemos mencionado, pues obviamente los residentes son el Antimonitor, Perpetua, Mark Noble Overmonitor. Bueno, claro que hay que tener en cuenta que el Overmonitor también fue el que creó ese famoso mundo que se dio en los 52 mundos de Tras Crisis Infinita, que es un mundo, digamos, extraño para ser de un ser de esta dimensión, ¿no? Que son los famosos monitores, aunque eso fue una historia bastante corta. El forjador de mundos y el propio Mobius. Asimismo, hay otros personajes como Catexis, que son otros residentes quizás como ayudantes de los propios protagonistas. Como tal, este multiverso
al menos en lo que respecta a la concepción de la sexta dimensión, es una creación de Mark White, Scott Snyder y Jorge Jiménez en el cómic ya mencionado antes. Sexto, la Forja de los Mundos. Esta Forja de los Mundos se supone que es el reino de la materia oscura, que tiene un rico potencial debajo de la creación, es decir, es donde a partir del cual se ha creado tanto el mundo del multiverso principal y demás mundos originales, y el multiverso oscuro que siempre se encuentra debajo de este. Este apareció por primera vez en mención y completamente formal en su forma física en las páginas de los cómics tanto de Dark Knight Metals como en la Liga de la Justicia de volumen 3, número 33, que se publicó en el mes de enero del año, del año 2018, creado por Scott Snyder y Greg Capullo. Este está conformado precisamente por su mandato, es decir, quien administra este lugar, que es Alpheus, el forjador de mundos de la sexta dimensión, y a quien su madre Perpetua, ella misma le encargó la tarea para que creara los nuevos mundos del multiverso. Luego seguiría trabajando en la forja después de que Perpetua simplemente se corrompió y esta fuese encarcelada en su momento. De acuerdo a la historia oficial, al menos cuando Perpetua creó el primer multiverso, le dio forma en tres formas tripartitas de materia positiva, firme y constante, el universo negativo de antimateria, corrosiva y destructora para hacer una especie de equilibrio y balance, materia oscura rica en potencial derivado de, obviamente, de los miedos y de diferentes concepciones de las historias que manifiestan algún tipo de dolor o algún tipo de destrucción. De alguna manera es como una especie de inframundo de universos. El reino, o incluso hay viceversa, ¿no? Donde es como el horno donde fabrica los mundos, ¿no? Eso al menos es en la historia de las noches oscuras que te dan a entender este tipo de situaciones. El reino de la materia oscura es la forja como tal de mundos. Después de la creación de su multiverso, la forja de mundos fue entregada a su hijo Alpheus para que pudiera crear nuevos mundos a partir de ella utilizando el elemento X. Combinando esto, muchas esperanzas y temores de todos los seres vivos, es decir, que reacciona a todas las emociones de estos mismos. Algunos de estos nuevos mundos nacieron estables, por lo que ascendieron al planetario para formar parte de ese multiverso. Otros eran simplemente inestables y retorcidos, por lo que Alpheus creó a un sirviente, el dragón Barbatos, y le asignó la tarea de destruir precisamente estos mundos que no fueran aprobados para ser parte del multiverso, o sea, los llamados universos rechazados. Pero el dragón solamente conocía la destrucción y el dolor, por lo que decidió simplemente traicionar a su propio maestro intentando asesinarlo. Sin embargo, él no sabía lo que ya sabe que ocurre con estos seres cuando resurgen de nuevo, ¿no? Luego de que este fuera el que hace destruir todos los mundos inestables, y la propia forja simplemente terminó convirtiéndose en un sitio degradante, oscuro. Por lo tanto, Barbatos se convirtió en su propio administrador, por lo que Barbatos asimismo contemplaba que el nuevo multiverso oscuro fuera su base, digamos, de operaciones, hecho precisamente por las pesadillas y las catástrofes. Ya durante el arco de Noches Oscuras Metálicas o Noches Oscuras Metal, Batman y Superman, encarcelados por el propio Barbatos dentro del multiverso oscuro cuando fueron robados de sus respectivas realidades, Sueño tuvo que intervenir respondiendo a la llamada de la ayuda, pidiéndole ayuda de Bruce, y los transportó al sueño, o sea, al mundo de nuestro querido personaje de Sandman, ¿no? Justamente dentro de la biblioteca de Lucien. Una vez allí les explicó que la forja de mundos y todos sus componentes como corresponde. También les revelaría que la forja está oscureciendo, es decir, corrompiéndose, y que sus fuegos pronto estarían destinados a extinguirse. Por tanto, el elemento X sería fundamental, puesto que dentro de la forja y su propia reactivación podría ser la única clave para derrotar y salvar al multiverso y derrotar al propio Barbatos. O al menos eso es lo que se creía que pensaba Daniel, impulsados por la fe. Clark y Bruce Wayne, es decir, la trinidad de superhéroes de DC,
Wonder Woman, Batman y Superman decidieron entrar por el pasaje que Daniel abrió para ellos y entrar a la propia forja. Una vez allí presenciaron el hecho de que la forja estaba prácticamente cerrada. Además, un nuevo dragón, creado por el propio Barbatos, se erigía como su nuevo guardián. Esta era una versión más retorcida, pero en este caso basado en su captura del propio Hombre Halcón, alias Carter Hart. Más tarde, porque en este caso nos estamos refiriendo de cómo lo secuestró, ¿no? La propia Wonder Woman también entendió cómo ella de alguna manera podía acceder a la forja, escuchando el llamado del propio Superman y Batman. Al poder abrir un portal a la forja gracias a Hawkman, o al menos a la máscara de Hawkman, Diana también pudo hacer que pudiera hacer hablar a entender a la propia Kendra Saunders y al propio Carter, lo que llevó que la chica del con le hiciera entender al propio Carter que se diese cuenta de quién era realmente, o sea, para hacerle traer en razón, para que pudiesen salir de su papel como el dragón de Barbatos. Posteriormente, Batman, Superman y Wonder Woman pudieron encontrar el elemento X presente en la forja, y justamente gracias a él y a su creencia pudieron reavivar la forja de mundos. Ya en el arco de Doom Rising y Metal Muerto, después de que Perpetua fuese liberada y tuvo nuevamente el control total de sus poderes, recuperó el multiverso bajo su poder de la destrucción y encargó al propio hijo Anti-Monitor, ahora reformado bajo su poder, que se convirtiera en el nuevo forjador para crear mundos que habrían hecho que la fatalidad se convirtiese en su esencia. Ya como lo hemos mencionado, los residentes principales son el forjador de mundos, el Anti-Monitor y el propio Barbatos. Una curiosidad es que al menos en la versión del videojuego masivo en línea de Fortnite, se explica que el personaje de Batman Fortnite Fundación, un cómic derivado de dicho evento, se revela que la forja de mundos utiliza una energía que origina el punto cero. Número 6. Wonderworld. El planeta, conocido como la dimensión del Wonderworld, fue creado y colocado al borde del universo para prepararse para el día del Armageddon, es decir, el gran momento final. Este mundo, digámoslo así, tuvo su aparición en la GLA, es decir, la JLA o Liga de la Justicia de América de la etapa de Grant Morrison, en el número 12 del mes de noviembre de 1997 y creada por el propio Grant Morrison. Pues, un mundo conocido como el planeta Mammoth fue creado por los dioses del cuarto mundo para proteger a las fronteras del universo contra Armageddon. Crearon un héroe conocido como Adam One y lo enviaron a domesticar a Mammoth. Con el tiempo, Mammoth se convirtió justamente parte de Wonderworld y fue el cuartel general de una guardia de héroes que se opuso a Armageddon. Toda la superficie estaba cubierta por una ciudad llamada Omnitrópolis, que incluía un distrito de museos lleno del botín de muchos de los aventureros que pertenecían al mundo de las maravillas o Wonderworldverse. Al final, el mundo fue destruido por la enmesía de Armageddon, aunque The Glimmer sobrevivió el tiempo suficiente para ayudar a los supercampeones de la Tierra a detener al propio Belisario de una vez por todas, es decir, al propio personaje. Después de que los eventos que se conocieron como el Flashpoint reestructuraran el multiverso, los restos del mundo de maravillas ahora residen dentro del modo de la fuerza de velocidad, que actúa como un límite entre la sangría y la esfera de los dioses, es decir, que pasó a ser un mundo de un mismo universo a ser parte de una dimensión en la reestructuración de la continuidad. Entre los residentes, el ya mencionado héroe conocido como Adam One, héroe original de Mammoth, encargado de domesticar al planeta. Considerado un verdadero héroe, su piel parece estar hecha de parches de hierro oxidado. Otro de los personajes que suele aparecer era Nightmare, que es un ser que tiene el rostro del cráneo de un caballo. Su método es luchar contra el mal directamente en las mentes subconscientes de los criminales, generalmente en su Nightmare Craft, lo que hace que este sea acompañado por un compañero más joven llamado Nemo. Es una extraña referencia de alguna manera a dos héroes conocidos de la Liga de la Justicia. The Glimmer era un velocista azul gigante que tiene el poder de invocar rayos y productos químicos y puede atravesar el tiempo. Desapareció por algún tiempo
Antes del conflicto del Rock of Age, usó la Hyper Wheel construida por los guerreros de Mammoth para aumentar sus poderes. The Moth, o mejor conocido también como The Moth, es un guardián del distrito de los museos y tiene el poder de hacerse el más pequeño. Es el penúltimo superviviente de Wonderworld. El conocido como El Herrero, ¿sí? O The Blacksmith, es el último de los herreros de Mammoth operando la Hyper Wheel en ausencia de Glimmer. Su piel es negra como el carbón y su cabello es una masa de fuego. Moriría cuando el efecto de Mageddon lo hizo luchar contra Adam One. Al mismo tiempo está The Goddess o la diosa, que era la única miembro femenino del Alto Consejo de Wonderworld, teniendo 4 brazos. En una mano lleva un bebé de pecho y en la otra lleva una lanza de guerra. Tiene un estilo atrevido de negociación. Y otro que es el robot, que por cierto es un ser de color azul pálido con un fuego azul profundo alrededor de su cabeza. Su modo de hablar de alguna manera resalta sus avances tecnológicos. Obviamente en lo que corresponde a la actual configuración del multiverso, el Wonderworld está frente justamente a la luna de sangre de la estructura del multiverso. Y como menciones de honor o ñapas, tenemos el Nexo Multiversal, que es una realidad entre universos paralelos conocidos, que debutó en el cómic número 6 de las Crisis en las Tierras Infinitas en el mes de septiembre de 1985 al ser creado por Mark Wolfman y George Pérez. De acuerdo a esa historia original, nos explican que el espacio que ocupa los monitores y su estación satelital, especialmente lo que se vio posteriormente tras Crisis Infinita, desde allí observarían y analizarían variaciones dentro del multiverso, citando específicamente casos en los que los individuos habían migrado de una realidad a otra. Fue este espacio en el que de alguna manera fue ocupado tras las crisis en las Tierras Infinitas. De acuerdo a la explicación que nos regala la serie del universo del Arrowverse, en el multiverso el Nexus es una dimensión intermedia que conecta las realidades positivas con el universo de antimateria. Después de que el Antimonitor fue desterrado desde el multiverso, tuvo libre acceso al reino del Nexus. Su puerta se convirtió en la puerta a la prisión del Antimonitor, estando ubicada debajo de Ciudad Central en Tierra 1. Aquí el Antimonitor construyó y almacenó un cañón de antimateria que había planeado para usar para borrar todos los universos de la existencia. De acuerdo a la historia de esta serie, en el 9 de diciembre de 2019, Harrison Nash Wells descubrió la existencia de la puerta al Nexus y logró liberar al Antimonitor de su jaula y comenzó la crisis. Más tarde en este día, el Flash de Tierra 1, Frost y Beef también viajaron al Nexus, donde descubrieron la tierra del Flash de la Tierra 90, que fue previamente capturada por el Antimonitor después de terminar en el universo de antimateria, siendo esta la fuente de energía a partir del uso de un cañón. Los héroes habían salvado al Flash de la Tierra 90 de ese universo, pero se dieron cuenta de que si el cañón estaba a punto de explotar, Pariah, o sea Nash Wells, llegaría justo a tiempo para viajar a un universo alternativo donde este había salvado a Black Lightning y lo llevó al Nexus. Black Lightning ralentizó la explosión lo suficientemente como para permitir que el Flash de Tierra 1 se despidiera de su equipo antes de sacrificarse. Sin embargo, Tierra 90 le impidió hacerlo y tomó su lugar como Flash, que había muerto en la crisis. Cuando los otros héroes abandonaron el Nexus, Barry Allen de la Tierra 90 usó sus poderes de la fuerza velocidad para destruir el cañón y el propio Nexus. Esto lo recordamos justamente con el personaje del Flash de John Welishit, ¿no? Tras el renacimiento multiversal, el Nexus fue recreado junto con otras realidades destruidas, por lo que Nash Wells aseguraría que su puerta nunca se abriría en un futuro. Al menos eso es una versión de lo que nos presenta en el Arrowverse, aunque en la actualidad simplemente el Nexus multiversal es es un espacio en el que se ubica la Blitz que separa los dos o los uno o más universos que existen. También hay que tener en cuenta la existencia como otra ñapa adicional, o sea, otra mención de honor, la luna de sangre, que era el depósito de ciudades embotelladas tomadas por Brainiac, que es una dimensión que apareció en el nuevo 52 Fin Futuro número 22 del mes de diciembre de 2014, que había sido creado por Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens y Keith Giffen.
En una historia temprana creada por Brainiac a partir de las astillas de múltiples universos destruidos, el planetoide llamado Telos fue administrado por un ser también llamado Telos. Brainiac lo trajo de otro universo en universo, por lo que colgaba como una especie de luna de sangre en el cielo, secuestrando ciudades para salvar alguna parte de realidad determinada antes de que fuese destruida por una crisis. Poco tiempo después de la destrucción de Brainiac, el planeta fue visitado por los supervivientes de la Tierra 2, de los 952, que habían escapado de la destrucción de su propio planeta Tierra. La sociedad, en el cómic de la Tierra 2, el segundo volumen, ¿no?, donde fue rebautizada como Tierra 2 por los humanos de estos mundos supervivientes, estas especies supervivientes de su mundo paralelo, fue reencontrado en un sistema estelar binario orbitando alrededor de un sol rojo y un sol amarillo. Debido a una amenaza que toma el control, las 11 naves coloniales se vieron obligadas a aterrizar en el planeta, mientras que la nave insignia Overwatch 1 permaneció en órbita. Un año después del aterrizaje forzoso, la muerte del comandante de Overwatch 1, Terry Sloan, provocó una investigación sobre las realidades de una nueva sociedad de colonos. Entre los puntos de referencia pues tenemos en cuenta la Tierra 2, Tierra 1, los eventos de Hora Cero, esto más que todo las realidades que nos recuerdan tal vez al Battleworld de Marvel, ¿no? Una versión de cada uno de estos mundos. También tenemos en cuenta por ejemplo una versión de Ciudad Gótica anterior al punto de Flashpoint, una versión de Flashpoint, la Tierra 30, Tierra 4, Wildstorm, pero tomando la ciudad de San Diego, una versión de Metrópolis del siglo 30, otra versión de Tierra 3, una de DC 1 millón, el Reino Ben Metrópolis, una versión de Tierra 6 de Electrópolis, una línea de tiempo hexagonal de Atlanta, la Central City de Tierra 9, el infierno según la Tierra 18, Tierra X, la versión de Nueva York, la versión de Fawcett de Tierra S, de Ciudad Gótica de Tierra 19, Durval de la Tierra 86, la destruida y apocalíptica ciudad de Nueva York de el mundo After Disaster, o sea Tierra D, de donde viene Kamandi, una versión de Ciudad Gótica de la Tierra 43, una versión del régimen de Injustice de Ciudad Gótica, la Tierra 162 de Metrópolis, Candor de Tierra 1, una versión de Scartaris arrancada de la realidad principal, que por cierto Scartaris ya tenemos un video en el canal, por eso no lo hemos incluido en esta lista de pequeñas realidades especiales, ¿no? Pero bueno, hace mención al cual nos referimos. Una versión de Ciudad Gótica de tierras como 494, 1098, de la Tierra 32, otra versión de Metrópolis de la Tierra 38-39, futuros alternativos de la ciudad de Nueva York y otras versiones de mundos como Just Imagine, la obra de Stan Lee para DC, y otra versión de una ciudad no identificada de Tierra C del universo del Capitán Zanahoria, y una versión del mundo de Metrópolis Bizarro de la Tierra Bizarra de Mundo Bizarro. Asimismo, en los cómics de Amazonia, de Tierra 2 se hace mención o la aparición de ciudades tales como Amazonia, siendo una ciudad escondida fundada en un lugar accidentado de la nave espacial TSS Aphrodite, siendo el hogar de Fury y sus amazonas revividas de los supervivientes de la nave del Arca original. Esta es una ciudad tecnológica más avanzada que tiene el Nuevo Mundo. También está Midwest City, fundada en el lugar del accidente de la TSS Erebus, otra de las naves de Arca que tiene todos los humanos supervivientes de su destrucción de su mundo. Erebus es en algún lugar Midwest City o cerca de ella, es el hogar del Doctor Impossible, considerado un gurú. La luz del sol no llega a la ciudad por alguna razón, lo que le da el sobrenombre de Ciudad de las Sombras. Su territorio limita con Arkham Colony. También tenemos otras ciudades como Neotrópolis, una ciudad fundada en el lugar del accidente de la TSS Aurora, siendo el lugar del Superman Val Zod y retornado Lois Lane, ¿no? Pero actualmente su mayor heroína es Power Gear. También tenemos New Atlantis, New Gotham, estas fundadas a partir de los accidentes de las naves, la TSS Bélgica, la Endurance, donde la primera es gobernada por la Reina Amarela y la segunda por el último Batman que opera en esta ciudad, que sería obviamente Dick Grayson, la Cazadora, Red Arrow y Mr. Terrific. Asimismo está el Distrito de Eden, que siendo un lugar experimental fallido
para la terraformación. La verde zona del jardín está contenida en una burbuja de energía por el linterna verde Alanoscos de su universo. Asimismo, hay un lugar conocido como el Nexus, que es una ciudad en un paisaje desértico construida por Balsor para ser un santuario para los vagabundos, más o menos análogo a la Fortaleza de la Soledad. Y también está el Grand Southern Wilderness, una vasta región deshabitada que incluye biomas de bosques y desiertos. Asimismo, hay que resaltar los siguientes residentes de estos lugares, al menos en el caso de la Blood Moon: James Sunset, Balsor, Lois Lane, Cara Sorel, Marella, Richard Grayson, Elena Wayne, Oliver Queen, Alan Scott, Jake Garrick, Khalid Ben Hassim, Kendra Muñoz Sanders, Yolanda Montes, Theodore Grant, Donna de la isla amazónica, y todas referentes a esa Tierra 2 de los Nuevos 52. Asimismo, hay que mencionar la existencia de un mundo del que fue, o por lo menos estuvo habitado por los descendientes del Overmonitor tras la crisis en las Tierras Infinitas, que se dio como parte de los eventos después de Crisis Infinita, que fue el mundo del Nil, o el mundo nulo, que es descrito como un reino de la nada que está más allá del planetario de la esfera de los dioses. Este mundo actualmente es destruido, sin embargo, aparece descrito como un mundo que forma parte del antiguo hogar de los monitores, que fue abandonado a raíz de la crisis final. Algunos de los residentes más notables es el Dax Nobu, un monitor corrupto. Asimismo, el último de los monitores, que es Ningwater, y precisamente tiene que ver también el propio monitor Mars Nobu, que después fue revivido durante el evento de las Noches Oscuras Metal. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguir mi contenido. Ahora los voy a invitar a mis redes sociales. Una de las formas es invitarlos a que continúen en linktr.w//ByBlahawk. Ahí ustedes van a encontrar mis redes sociales. Por ejemplo, para que me sigan en YouTube, ustedes me pueden ahí seguir en @los_archivos de Blahawk, @memorialfa archivos Star Trek, @fandomworld archivos DCU y @archivos motor. En TikTok ustedes van a encontrar mis enlaces a archivos DCU by Blahawk o a archivos motor y aviones. También me pueden seguir en Facebook como archivos DCU oficial, Fandom World, archivos DCU, que son mis dos páginas principales. También en X, o la antigua red social que le conocías como Twitter, como archivos DCU, archivos DCU Plus, archivos motor. En Instagram y Threads como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos DCU en Threads. En Twitch y Kik me siguen como archivos DCU y archivos DCU by Blahawk. En Mastodon es mastodon.social// archivos DCU, y lo mismo en c.im// archivos DCU. Recuerden que esta es una red federal, entonces es una red social bastante llamativa por su estilo de publicaciones. Ahí me pueden seguir noticias. También me pueden seguir en Spotify, en el podcast El Debate del Archivista, y en Blue Sky me pueden buscar como // archivosdcu.bsky.social. Y al mismo tiempo también están los enlaces de invitación en la descripción del video, del canal de WhatsApp y en el canal de Telegram. Sin más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk les dice, y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.